Les saluda Tania. Gracias por estar en este programa de Todo Un Poco. Hoy tenemos un especial de Pedro Infante. Sí, ¿y qué tal? Bienvenidos a este programa. Les saluda Omar Piñón. Gracias por estar con nosotros. Así es, Tania, hoy tenemos un especial de Pedro Infante. Este 15 de abril, como cada año se celebra su muerte, hicieron un homenaje en la Ciudad de México y tenemos hoy un especial de Pedro Infante. Ya casi a sus 50 años de muerte, pues hoy en su programa le dedicamos la próxima hora. ¿Qué te parece si vamos a ver la vida de Pedro Infante, Tania? Ok, vamos a ver. Vamos a verlo. Te lo juro por Dios que me miro. Más allá de la leyenda, Pedro Infante se convierte en mito. Llorando de rabia. Año tras año, miles de fieles acuden a su tumba en el único culto popular a un artista que documenta la cultura mexicana. Pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en la casa número 88 de la calle Constitución. Sus padres, el músico Delfino Infante y María del Refugio Cruz, se mudaron con su familia a Guamúchil, Sinaloa, a mediados de los años 20, continuando así la errancia que caracterizaría a la familia Infante. La vida de un músico no era fácil entonces. Don Delfino Infante se ayudaba con clases de música y trabajos eventuales en bandas y orquestas pueblerinas. La infancia de Pedro se deslizó entre la escuela primaria, la cual cursaría hasta el 4º grado, irse de pinta al río Mocorito y ayudar en las tareas de la casa. Consciente de las necesidades económicas de su familia, el joven Pedro tomó su primer trabajo como mandadero. Poco después, fue aprendiz en la carpintería de Jerónimo Bustillos, en Guamúchil. Ahí, Pedro fabricó su primera guitarra, mal hecha y de sonido muy pobre, pero que le sirvió para aprender a dominar el instrumento. En sus ratos de ocio escuchaba discos y programas de radio. A los 16 años, Pedro formó con su padre don Delfino la orquesta La Rabia. Pedro tocaba la guitarra y la batería. En Guamúchil, su público era el de los cabarets, por así llamarles. En una presentación, conoció a su primera novia, Guadalupe López. Un año después tuvieron una hija. Pedro y Guadalupe nunca se casaron, y la niña fue encargada a Conchita, hermana de Pedro. En 1937, la familia Infante emigró de nuevo, ahora a Culiacán. Rosario, hermana mayor de Pedro, ya radicaba en la ciudad.
se había casado con el prestigiado fotógrafo Guillermo López Castro. Con él, Pedro se tomó sus primeras fotos de estudio. La orquesta Estrella de Culiacán, la mejor de Sinaloa, llamó a Pedro. Solicitaban sus servicios como cantante, violinista y baterista. Gracias a su voz, comenzó a trabajar diariamente en la estación de radio XEBL, La Voz de Sinaloa. Se definiría ahí su estilo hacia el bolero. En mayo de 1937, Pedro conoció a una figura definitiva en su vida, María Luisa León, varios años mayor que Pedro. Pedro le dedicaba canciones en la radio y la rondaba en su bicicleta. La familia Infante no veía con buenos ojos el romance. Se tuvieron que amar a escondidas durante 2 años. Llegó el momento en que Pedro y María Luisa planearon huir. María Luisa llegó a la Ciudad de México en mayo del 39. Poco después, la alcanzó Pedro con los ahorros de su madre y sin confesar a su familia el motivo del viaje. El primer hogar de la pareja fue un cuartucho en la calle de Ayuntamiento 41, a unos pasos de la radiodifusora XEW, polo de atracción de todos los músicos del país. El 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa se casaron por el civil y poco después cumplieron con la boda religiosa en la catedral. A ninguna de las dos asistieron sus parientes. En agosto de ese mismo año, Pedro hizo una prueba en la XEW. El director musical, Amado Guzmán, lo rechazó diciéndole que mejor se dedicara a la carpintería. Pedro y María Luisa carecían de empleo. Comían una vez al día en el Café Florencia. Imploraban la ayuda divina rezando a la Virgen de Guadalupe, al Señor del Santo Entierro y a San Nicolás de Bari, el protector de los desempleados, para que Pedro encontrara trabajo. Después de varios intentos, Pedro consiguió un contrato en la radiodifusora XEB para cantar todos los días desde el Teatro Estudio Juventino Rosas, acompañado por la orquesta de Joaquín Pardavé, ganando 3 pesos por programa. En 1940, Pedro obtuvo otro trabajo de cantante en el Centro Nocturno Waikiki. Con la suerte a su favor, Pedro consiguió un contrato más en el Salón Tap Room del Hotel Reforma, el más elegante y concurrido de la ciudad, dirigiendo una orquesta y cantando, con un sueldo de 100 pesos diarios. La mejoría económica permitió a Pedro y María Luisa mudarse por fin a un departamento amplio y cómodo. En la búsqueda de una nueva figura, unos productores de cine acompañados de Manuel Esperón, el músico más importante de las comedias rancheras, fueron al Hotel Reforma a oír a Pedro cantar. Esperón y los productores aprobaron a Pedro, quien obtuvo así en 1942 su primer papel en el cine en la película La Feria de las Flores. Al igual que con Jorge Negrete, Manuel Esperón se convertiría en el talento musical en la carrera cinematográfica de Infante. Sale el jardinero por saber, a ver qué pasa.
mismo lleve todos los perfumes para que sean aspirados por usted. Su siguiente película fue Jesucita en Chihuahua, actuada y dirigida por René Cardona. No especialmente. Sí, nada más que tiene el defecto de ser, como decimos por acá, patadura. Mira, Felipe, tengo que decirte varias cosas. Cuando yo recibí esta presidencia prometí muchas cosas que tengo que cumplir. De René Cardona recibió los primeros consejos sobre actuación cinematográfica, que le ayudaron a perder el miedo a la cámara. ¿Me entiendes? Ese es mi programa y lo estoy cumpliendo. En la comedia de enredos, La razón de la culpa, Pedro aceptó el papel de un inmigrante español. Incapaz de domar su acento norteño, debió soportar que le doblaran la voz. Perdóname. Yo no sé cómo ha sido esto. Es como si en ti hubiese querido siempre a Blanca, o como si en ella continuara queriéndote a ti. Las mujeres pobrecitas, ay, ay, ay. Pedro obtuvo su primer estelar en marzo de 1943 en Cuando habla el corazón, una película de aventuras rancheras. El hombre es un animal que hay que tratarlo con tiento. Cuando habla el corazón, impuso un mal récord en cartelera. Duró solo un día en el cine Iris. Tan tristes resultados no afectaron la ambición artística de Pedro, quien intuía sus propias posibilidades. Hasta que se haga formal por medio del casamiento. Ay, Jalisco, 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 ¿quién es tu novia? Una sombra flotaba sobre la carrera de Pedro, la figura de Jorge Negrete. Tras el rechazo de Negrete para la segunda versión de Ay, Jalisco, no te rajes, El ametralladora, la oferta cayó en Infante, quien aceptó sin titubeos, intentando así competir con su ídolo. Pedro y María Luisa asistieron al estreno de la película en el cine Teresa. En una escena dramática, el público empezó a reír a carcajadas. Pero solo por vengarlos. Juro que he de vengar esta muerte, aunque en ello vaya mi vida. Y juro que... El éxito aún estaba lejos de la carrera cinematográfica de Pedro. Carmela, perdóname por el solo pensamiento de volver a hacer justicia por mi propia mano. Sus papeles carecían de consistencia y unidad, cambiando mucho de una película a otra. ¿Estás pensando en hacer la letra? Mexicanos al grito de guerra fue un proyecto ambicioso que narra las circunstancias de la creación del himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En Mexicanos al grito de guerra, Pedro tuvo pocas oportunidades de lucirse. Sin embargo, el giro hacia un galán simpático y amable le resultó favorable. Nuestro himno ha ganado su primera batalla. En esos años de lucha, nunca descuidó su rutina diaria. Se levantaba a las 5 de la mañana, corría y hacía ejercicio en el gimnasio. Comía desmesuradamente y nunca bebía alcohol. Voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas. En octubre de 1943, la casa disquera Peerless le ofreció un contrato de exclusividad. Entró al mundo de los discos dominando la balada, el bolero y la canción ranchera. La única película que filmó en 1944 fue Escándalo de Estrellas, donde Pedro tuvo su primera reunión formal con el joven director Ismael Rodríguez.
Ya viene la tormenta, tiramos por en esta casa. Que el huracán avanza a 90 kilómetros por hora. Te juro que... No me jures nada, te he visto el brazo de ella. Escándalo de Estrellas es una parodia de cómo se hace una película que se encamina al desastre. Seguro voy a estarlo, miserable. ¡Corten! Con las ganancias de una gira que Pedro realizó en 1945 por Estados Unidos, compró una casa en la calle de Repsamen 728. Ya creí que no venías. ¿Dónde andabas? De eso quiero hablarte. Mientras, filmaba con Ismael Rodríguez Cuando lloran los valientes, alternando por primera vez con una actriz de inmenso talento, Blanquestela Pavón, quien contribuyó a afinar las técnicas de actuación y canto de Pedro. La química perfecta conseguida entre reparto, director y género no se advertiría hasta su estreno, 2 años después. Mamacita y mi papacito se murieron. No tengo a nadie. Y ahora él es mi papá. Pobrecito, qué bueno eres. La princesa Caramelo no quería vivir con él. María Luisa no podía tener hijos. Los entusiasmos paternales de Pedro, tras 5 años de matrimonio, se volcaban en sus sobrinos. Bueno, coma, si no lo sigo, ¿eh? Eso. En los bosques del castillo... Algo pasaba en la relación de la pareja que provocó un fenómeno insólito, el bebé Pedro. Cuando Pedro llegaba tarde a casa sin explicación posible, fingía ser un niño que lloraba y culpaba de todo a su papá Pedro. María Luisa fomentó la existencia de ese segundo Pedro, su nene, como ella lo llamaba. Y un merengue lo aplastó. Pedro manifestaba cada vez más sus ansias de volar, que pronto se convirtieron en una pasión, en una necesidad íntima. Las ganas las tenía desde niño, como él mismo decía. Yo nací para ser aviador. Debe ser hermoso morir como los pájaros, con las alas abiertas. La carrera de Pedro iba en ascenso. Era cada vez más conocido en el mundo del espectáculo. Es entonces cuando empieza a interesarse en otras mujeres. A mediados de 1946, Pedro conoció a Lupita Torrentera, una famosa bailarina de apenas 15 años de edad. De inmediato empezó un proceso de seducción, más bien semejante a un asedio. La situación se desbordó cuando Lupita quedó embarazada. Otro más. Mis 3 Luises. A finales de 1946, el director Ismael Rodríguez llamó a Pedro para filmar Los Tres García, con Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Sara García y Marga López. Los García del título serían 3 instancias del comportamiento machista, con una figura dominante, una matriarca que fuma puro y reparte bastonazos. ¿Eres hombre o mujer? El director decidió hacer al mismo tiempo la segunda parte, Vuelven los García, incorporando en el reparto a Blanquestela Pavón. Mi padre quería que fuera hombre, resulté mujer, pero el desempeño que tenía que ser a fuerza macho y me puso Juan Simón. La sombra de Negrete continuaba sobre Pedro, por lo que Ismael le buscó un estilo propio en el que debía sentir y actuar con naturalidad las canciones. Cariño que a mí me quieres sin interés. En la película Vuelven los García, Pedro cantó la primera canción escrita especialmente para él, que sería un éxito masivo, Mi Cariñito, de Manuel Esperón. Ismael Rodríguez había adivinado el potencial de Pedro como actor y cantante.
explotándolo como no lo hicieron otros directores. A partir de este momento, comenzaría a gestarse el mito de Pedro Infante. Pues ya, ¿para qué quiero vivir? Las presentaciones de Pedro se multiplicaron en Sudamérica, Estados Unidos y México. Volviendo de Guasave, Sinaloa, piloteando su primera avioneta, tuvo un accidente al despegar. La consecuencia fue una herida en la barbilla. Era la primera advertencia sobre su destino. En mayo de 1947, Pedro y María Luisa adoptaron a Dora Luz, hija de una hermana de Pedro, quien se veía en grandes dificultades para criar a la niña. Pedro cumplía así con la deuda de haber encargado a su hija que tuvo en la adolescencia. En septiembre, mientras Pedro estaba de gira en Colombia, nació Graciela Margarita, su hija con Lupita Torrentera. En febrero de 1948, Pedro estelarizó una de las películas más complicadas del cine mexicano hasta entonces, Los Tres Huastecos. Ismael Rodríguez despliega sus conocimientos cinematográficos al realizar una serie de efectos especiales, en donde el rostro de Pedro se triplica para representar a tres hermanos. Arre que llegando al caminito, aquí mi chu, aquí mi chu. En Los Tres Huastecos, de nuevo comparte créditos con Blanca Estela Pavón. No le di su alfalfa porque no le di su maíz. Pedro tuvo que fortalecer su físico. Ismael Rodríguez tenía para él un personaje de gran musculatura y características conmovedoras, Pepe el Toro, para una película que llamarían Nosotros los Pobres, alternando otra vez con Blanca Estela Pavón. Déjame esconderme. No me vaya a ver mi padrastro y se arma la gorda. ¿Qué viene a darme mi buen besote? Tú eres mi amiga. Maldita. A este no lo han canonizado. Considerándose uno de los melodramas populares más importantes del cine mexicano, Nosotros los Pobres fue una de las películas que más contribuyeron a conformar el mito de Pedro Infante. ¡Yo no soy un asesino! ¡Yo no la maté! ¡Chachita! ¡Yo no la maté! Ya mi vida no es vida. Ya nadie me canta. Ya no tengo tus besos. Ya nadie me dice churriada. ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo maté a los Torera! Nosotros los Pobres permaneció varios meses en cartelera, como un fenómeno fuera de serie. Caray, lo que es la vida. Ayer estuvo uno vivo y hoy estuvo uno la pata. Hay que reponer a los que se cancelan. Y cancelar a los que se reponen. El éxito de Nosotros los Pobres permitió la realización de la segunda parte, Ustedes los Ricos, consolidándose así la fórmula infalible, el director Ismael Rodríguez y el actor Pedro Infante. ¿Cómo se llama usted? Pepe el Toro. Ay, ¿quién fuera vaca? ¿Más? Ay, ¿cómo serás malito? ¿Cuánto para usted? ¿Cuánto? Lo necesario para ser yo el rico y ustedes los pobres. Para que usted tenga una hija a la cual seducir y luego abandonarla. Para que caiga tan... Estamos viendo la vida de Pedro Infante. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a ver su fatal accidente que culminó con su muerte. Y que hoy en día sigue recordando muchísima gente y dice que Pedro Infante no ha muerto. Así pues, se sigan con este programa de todo un poco que le está dedicando a la vida de Pedro Infante. No se vayan.
estamos de regreso en su programa de Todo un Poco. Vamos a continuar con la vida de Pedro Infante, pero déjenme comentarles que a pesar de los años que tiene de muerto y a pesar de que sus películas aún son en blanco y negro, siguen en el gusto del público, ¿no es así, Omar? Sí, cómo no, a pesar del tiempo que ha transcurrido, muchas películas de hoy en día hacen llorar a la gente, tanto jóvenes como ya mayores. Vamos a continuar viendo el especial que tenemos de Pedro Infante, Tania. Esperemos que les guste. En Ustedes los ricos, Ismael Rodríguez enfrentó a Pedro a una de las secuencias más difíciles de su carrera, la del incendio, donde Pepe el Toro encuentra a su hijo calcinado. Amorcito corazón, yo tengo sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. Pedro y Blanquestela se elevaron más allá del corazón del pueblo. El reflejo de sus vidas nos da la imagen del misterio que es Pedro Infante. En la dulce sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, será mi Pedro cumplía en enero de 1949 un contrato en Venezuela, cuando Gracielita, su hija con Lupita Torrentera, enfermó de poliomielitis, muriendo al año y 4 meses de edad. Cuando regresó, Pedro se impuso visitas diarias a la tumba de su hijita. Mira nomás cómo vienes. Trae destrozados los pies. Y todo por salvarme, ¿verdad? ¿De dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita. En abril de 1949, filmó La mujer que yo perdí. Blanquestela llegó a tener con Pedro una amistad muy estrecha. Donde cantan las cigarras y se hace polvito el... Pedro encontró en ella a la primera y última compañera que lo estimuló a superarse. Una hamaca, en el corral una vaca, en la feria me merqué. En La mujer que yo perdí, fue la última vez que Blanquestela y Pedro Infante estarían juntos frente a las cámaras. No me quiero morir. No te morirás, María. Tienes que vivir. Porque te quiero. María. La pasión por volar advertía a Pedro nuevamente sobre su destino. El 22 de mayo de 1949, Pedro volaba con Lupita Torrentera en su nueva avioneta Cessna. A los 20 minutos de vuelo, la avioneta se desplomó. Ambos fueron hospitalizados. Pedro tenía abierto el cráneo. La presencia de Lupita se filtró a la prensa y se hablaba en tonos de escándalo. Era la primera vez que la oculta vida sentimental de Pedro quedaba expuesta a la opinión pública.
Pedro quedó sin ninguna protección ósea en la frente. Padecía de continuos dolores de cabeza, pérdida del oído y del equilibrio. Fue hasta 1951, después del nacimiento de su hijo Pedrito Infante Torrentera, cuando se sometió a una operación en la que le implantaron una placa de Vitalium en la zona desprotegida. Que la vida es como un camino real, hijo. Y la muerte es como unas trancas muy altas que lo cierran. ¡Ándale, pues! No se canse la mano, papá. En julio del 49 empezó el rodaje de La Oveja Negra y su secuela, No desearás a la mujer de tu hijo. ¿Para qué le digo? Yo ya estoy muy borracho y quiero llorar. Enfrentarse con Fernando Soler llenó de temor a Pedro, a quien Ismael Rodríguez parecía poner cada vez pruebas más difíciles. Mi amigo. Cruz salió enloquecido reventando su caballo. Parecía el mismo diablo. Yo soy el diablo, compadre. Yo soy el diablo. Fernando Soler resultó un gran admirador de Pedro. Lo consideraba un actor magnífico. Saca tu pistola y defiéndete. Durante el rodaje, casi lo adoptó, de una manera muy distinta a la que presentan las dos películas, en donde padre e hijo se enfrentan violentamente. Mires esa panza, pa. Mires esas canas, esas arrugas. Pero ¿dónde está aquel brillo en sus ojos? ¿Dónde aquella voz fuerte y enamoradora? ¡Soy el mismo! ¡Soy el mismo! Háganse a un lado. Un mendigo brinquito. Eso es la muerte. Anticipándose a un destino común con Pedro, Blanquestela Pavón murió en un accidente aéreo el 26 de septiembre de 1949. El impacto de la noticia fue demoledor. Pedro participó en la brigada de rescate. Durante el sepelio, lloró con dolor insólito y se hundió en la depresión más grande que se le conociera hasta entonces. Sabes llorar, alma, la tienes que olvidar. Pedro dedicó todo enero de 1950 para ensayar su interpretación del músico Juventino Rosas en la película de Ismael Rodríguez Sobre las olas, la primera en color de la filmografía de Pedro. El papel estaba ajustado a su evolución y capacidad como actor y músico. Nunca antes le fue tan útil la formación musical que le diera su padre, don Delfino. Durante el rodaje, la prensa se ensañó con Infante y el director. Decían que un mariachi iba a dirigir a la Sinfónica Nacional. Además de sostener sus relaciones sentimentales con María Luisa y Lupita Torrentera, Pedro inició un romance con la joven actriz Irma Dorantes, quien años atrás tuviera una breve aparición en Los Tres Huastecos. También de dolor se canta. Cuando llorar no se puede. En También de dolor se canta, Irma Dorantes fue su coestelar. Pedro hace la parodia de un maestro de escuela rural contratado para actuar en una película.
Por única vez, Pedro alternó con dos figuras que admiraba, Tintán y Pedro Vargas. Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Como ese cualquiera canta, hombre. Me lo hubiera usted dicho desde un principio y nos hubiéramos evitado tanto lío. La noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste. Estamos haciendo una película. La señorita es Leticia Palma y yo soy Antonio Badú para servirle. ¿Qué va a hacer Antonio Badú? Usted es el abonero que andaba allá en Guamuchi teniéndome los correridos en abono. En septiembre del 50, filmó la película Islas Marías, dirigida por Emilio Indio Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa. Islas Marías es un melodrama de tonos cargadísimos en el que Pedro se enfrentó a un reto mayor sin la tutela de Ismael Rodríguez. No se asuste, mija. Cerró el año filmando Las mujeres de mi general, dirigido por Ismael Rodríguez y alternando con Lilia Prado, en donde Pedro logra una de sus mejores actuaciones. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Además de su trabajo en el cine, en 1950 grabó la cifra récord de 56 canciones para Peerless, entre ellas Las Mañanitas, que se convirtió en el disco de mayor venta en toda la historia de la compañía. Me quisiera hacer favor de apagar. Don Pedro. Pedro se entrenaba en el dominio de la motocicleta para su papel de Pedro Chávez, un agente de tránsito en A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, compartiendo créditos con Luis Aguilar, filmada simultáneamente en marzo del 51. En ambas películas aparece como rasgo distintivo de Pedro Chávez el apetito voraz de Infante. Pedro nunca permitió que lo doblaran las acrobacias que aparecen en la pantalla. La idea surgió de Ismael Rodríguez para dignificar la imagen del agente de tránsito. Cada que la veo venir. La Corporación de Motociclistas hizo comandante a Pedro y adoptó como himno la canción ¿Qué te ha dado esa mujer? Querido amigo. Cholita. Dígame. Siempre sírvame mi pozorazo, pero con mucha trompa. Ya me extrañaba. ¡Ahí viene Martín Corona! Pedro inició la grabación de la serie radiofónica escrita por Álvaro Gálvez y Fuentes, Ahí viene Martín Corona, transmitida una vez a la semana en la XEW, en vivo con el Mariachi Vargas. A lo largo de los 40 episodios de la serie, sus admiradores bloqueaban la calle de la estación de radio.
El primer cumpleaños de Pedrito Infante Torrentera coincidió con la filmación de A Toda Máquina. Pedro se presentó a la fiesta vestido de agente de tránsito, acompañado de su compadre, el productor Antonio Matuco. En octubre de 1951 nació otra niña, Lupita Infante Torrentera. Confundido con sus relaciones amorosas, en diciembre, Pedro tramitó un divorcio al vapor, a espaldas de María Luisa, quien se enteró hasta febrero del 52. María Luisa interpuso una demanda contra el divorcio. Qué cerca estamos del cielo, chaparra. No hace falta que salga la luna. A principios de 1952, Pedro volvió a filmar una película doble, Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, escritas y dirigidas por Rogelio A. González, quien escribiera con Ismael Rodríguez algunas de las películas más exitosas de Pedro. Ya se me quitó lo cojo. Aportando una nueva sensibilidad, Rogelio A. González se convirtió en el mejor director de Infante después de Ismael. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti forjé. Pedro inició la construcción de su casa en Coajimalpa, en la carretera a Toluca. La casa tendría un gimnasio completo, billar, piscina, sala de cine, carpintería, peluquería y una capilla en donde se oficiaban misas para los vecinos. También instaló un simulador de vuelos al que subía para imaginarse en las nubes cuando sus compromisos le impedían volar. ¡Quietos! 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 Arránquese. Ismael Rodríguez preparaba dos tipos de cuidado. La película que todos querían que se hiciera, menos sus intérpretes ideales, Jorge Negrete y Pedro Infante. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me invitaron? Corrón. Pedro se sentía amedrentado por la voz y la personalidad de Jorge Negrete. Este, a su vez, estaba impresionado por la popularidad de Pedro. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno el que Velorio ha pedido. A Rodríguez se le ocurrió la división de personajes en Pedro el Malo y Jorge el Bueno. Él nomás es presumido porque no es malo, es maleta. ¡Ay, cuántos puestos tenía mi horchata! Con el frescor de sus aguas de Jamaica y de limón. ¡Ay, de melón y de fresa! Dos tipos de cuidado logró lo que el público deseaba, ver a sus ídolos juntos en la pantalla. Jorge el Bueno y Pedro el Malo hicieron en diciembre de 1952 una temporada legendaria en el Teatro Lírico. Están bailando. Pedro Infante propuso a Ismael Rodríguez hacer una película sobre el boxeo.
Se rescató al héroe de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Y el resultado fue Pepe el Toro. Fin de la trilogía. En esta esquina, de 66 kilos 600 gramos, el retador Pepe el Toro. La ceja del campeón está abierta y fue un limpio derechazo. El torito le incrusta a la izquierda una y otra vez en la ceja. Y ahora a la derecha. Pilloso, y le sigue machacando la ceja el carpinterito. Dan la impresión de que no valen por el campeonato, pero que lo hacen por algo personal. La comisión de box concedió a Rodríguez unos guantes de oro especiales como premio a la pelea de box mejor filmada hasta entonces. El torito, si gana, paga con su triunfo una deuda de honor que le hiciera a su amigo Lalo Gallardo. Ceja por su... La sangre los ha enardecido. ¡Qué bárbaros! Dirigido una vez más por Emilio Fernández, participó en uno de los episodios de la película Reportaje. Por una extraña casualidad, se hace referencia a un accidente aéreo. Probablemente no recuerden ustedes un accidente de aviación que ocurrió en Dallas a fines de 1937. Una de las víctimas, el ingeniero Carlos Bernal, era mi padre. Ese es su retrato. Después de la filmación de Reportaje, se fue a Mérida para casarse el 10 de marzo de 1953 con Irma Dorantes. La vida sentimental de Pedro sale de su control. María Luisa denuncia públicamente el abandono de Infante y Lupita Torrentera termina su relación con Pedro mediante una carta. El 5 de diciembre de 1953 murió Jorge Negrete. Para Infante fue una pérdida enorme, la de su gran ídolo. Pedro encabezó el cortejo fúnebre en su motocicleta, con el uniforme y grado de comandante. Pedro realizó uno de sus sueños al tener su propia empresa productora que se llamó Matuc Films, por el nombre de su compadre y ahora socio, Antonio Matuc. Vivi, ¿qué quieres, hombre? La primera producción de su compañía fue El Mil Amores, en 1954. Poquito a poquito, y nunca se acabará. Afuera no hay ninguna mujer, ¿no? Pedro incluyó en el reparto a Joaquín Pardavé, a quien veneraba como músico, actor y director. Trae de la mano sus dos hijos. 3. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué mujer? ¿Qué hijos? Escúcheme, por favor. Aquí no hay ningún pastel. ¿Tiene o no tiene los 100,000 pesos para evitar este escándalo? A pesar de que su productora Matuc Films empezó con muy buenos auspicios, los siguientes trabajos de Pedro fueron para otras firmas. Dirigido nuevamente por Rogelio A. González, filmó otra comedia de excelente factura, Escuela de Vagabundos. ¿Cómo sería un vagabundo? Mire, conozco una canción que le va a gustar. ¿Quiere que se la cante? Ah, pero también canta a veces. Nana Pancha sube, Nana Pancha arriba, Nana Pancha, mi Nana Pancha le gusta echarle sport. ¡Silencio! ¡Me van a despertar a todo el mundo! Te quiero, este amor no puedo más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. Alternando con Miroslava,
Escuela de Vagabundos fue un éxito de taquilla. Te quiero. Y ese capiro ya se secó. Al terminar el rodaje de Escuela de Vagabundos, actor y director iniciaron otra película, La vida no vale nada. Hojas tengan motivo, pero el capiro, ¿por qué? ¡Jonas! ¡Jonas! ¡Déjenme! ¡Yo no quiero! Los autores del argumento, Janet y Luis Alcoriza, tomaron algunos relatos del novelista ruso Máximo Gorki para armar la historia de un provinciano errante dominado por los efectos del alcohol. Eso no. Por favor. Hablo. Por La vida no vale nada, Pedro Infante recibió el Ariel para el mejor actor. ¡Hola, hombre! Víctima de un infarto, el padre de Pedro, don Delfino Infante, murió el 17 de marzo de 1955. Perdía así a su primer maestro en el mundo de la música. La generosidad, virtud constante en la vida de Pedro, se concentró más que nunca en el apoyo a sus familiares. 10 días después nació Irmita, la hija de Pedro con Irma Dorantes. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace usted en mi cama? ¿Y con mi hija? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mi hija me ha contado todo detalladamente. Pedro filmó para Matuk Films El Inocente, En el salón. ¡En el salón! con un guión de los Alcoriza y un reparto que incluye a Sara García y a Silvia Pinal. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca. Aunque fue notorio el entusiasmo de Pedro por la belleza de Silvia, se mantuvo siempre en los niveles más discretos. Ni te interesas más por mí. Recién terminada la filmación de El Inocente, Pedro se asoció con la línea aérea mercantil Tamsa. Con eso se daría el gusto de pilotear aviones grandes. A principios de 1956, Pedro le sugirió a Ismael Rodríguez una película sobre la Virgen de Guadalupe. La idea como tal no convenció a Ismael, quien propuso una historia sobre un indio que se enamora de una criolla a la que confunde con la Virgen. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Tizoc. El paso más difícil fue interesar en el proyecto a María Félix, la máxima estrella femenina del cine mexicano, junto con Dolores del Río. El Festival Cinematográfico de Berlín otorgó a Pedro Infante el Oso de Oro por su actuación en Tizoc. Los proyectos se acumulaban.
Ismael Rodríguez trabajaba en el guión del Museo de Cera, en donde Pedro interpretaría, entre otros personajes, a Jesucristo, Cuauhtémoc, Juan Diego, Benito Juárez y Pancho Villa. Vuela, vuela, vuela por esos planetas, yo domo ciclones, monto cometas, si tú eres estrella, yo soy volador. La última película de Pedro Infante fue la comedia Escuela de Rateros. Estaba listo el guión de Ando volando bajo, ideal para él por su afición a los aviones. Mientras Pedro descansa en la ciudad de Mérida, la Suprema Corte anula su matrimonio con Irma Dorantes. Se ve forzado a regresar a la Ciudad de México. La prensa lo asedia. El lunes 15 de abril de 1957, piloteando un avión de Tamsa, despega del aeropuerto de Mérida. El avión nunca pudo ganar altura y en cuestión de segundos se incendiaba. Antes de que el avión se estrellara, Pedro vio su infancia y escuchó su propia voz. Debe ser hermoso morir como los pájaros, con las alas abiertas. Cuando lejos me encuentre de ti. Un día después, el cuerpo de Pedro Infante llegó a la Ciudad de México. Quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí. El escuadrón de motociclistas escoltó el cortejo fúnebre al Panteón Jardín. Conmigo, y te juro que no volveré. El pueblo lloró, y desde entonces, con sus lágrimas, se ha nutrido el misterio que es Pedro Infante. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Ok, el próximo año se cumplen 50 años de la muerte de Pedro Infante y en la Ciudad de México ya se prepara todo para el homenaje a este gran personaje del cine mexicano en la época de oro. Sí, Tania, así es. También hay que mencionar de que, por ejemplo, han surgido a través del mito muchas versiones acerca del señor Pedro Infante que no murió, que simplemente fue una cosa montada para él salirse del medio ambiente. Por allí hay un señor, no sé si tú lo hayas escuchado o ustedes, que tiene alrededor de unos 85 años, que dice ser Pedro Infante y que se ha presentado en diferentes lugares con un gran parecido, incluyendo la voz que la tiene casi idéntica. Pero si Pedro Infante no murió en ese accidente del 15 de abril de 1957, ¿qué fue lo que lo hizo retirarse del medio ambiente artístico? Ya que estaba en su pleno apogeo, y era la máxima figura del cine mexicano. Pero eso solamente la gente sabrá, ya que para muchos de ustedes y para nosotros Pedro Infante murió ese 15 de abril. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este su programa. Se despide Omar Piñón en este su programa de Todo Un Poco. Esperemos verle hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Se despide su amiga Tania.